Buenas noches, hermanos. Hoy tenemos un nuevo tema, una nueva serie en esta reunión de matrimonios. Hoy iniciamos esta serie titulada El matrimonio, una perspectiva temporal y eterna. Vamos a iniciar recordando lo que significa el matrimonio para nosotros que, tenemos un conocimiento de las Escrituras, tenemos esta nueva vida en Cristo. Mire, la esposa de un reconocido pastor y escritor dice acerca de su propio matrimonio. Dice ella que conoce ciertas parejas que son tan parecidos, que el esposo y la esposa son tan semejantes uno al otro, ¿verdad? Piensan igual, piensan de la misma manera, sienten de la misma manera, tanto que ellos llegan a poder trabajar, ministrar, vivir juntos de una manera tal y criar a sus hijos casi sin tener problemas, casi sin tener conflictos, ¿verdad? Y bueno, es cierto, debe de haber matrimonios así, debe de haber parejas así, pero dice ella misma, ese no es mi caso, ¿sí? Así también nosotros, pues quizás nuestro caso no sea que nuestro matrimonio funcione tan perfectamente, ¿verdad? Mire, la mayoría de las ocasiones es cierto que nuestras personalidades como pareja somos pues totalmente distintos, ¿verdad? Dicen, cada quien está en un polo distinto, somos diametralmente opuestos en nuestra personalidad. Dice también otra esposa de un pastor, Ruth Bell Graham, dice que eso es bueno, ¿sí? Es bueno que seamos muy diferentes. Ella es famosa por la frase que dice, si dos personas están de acuerdo en todo, una de ellas es innecesaria. Es que mire, en la vida real como matrimonios, parece ser como si nosotros estuviéramos experimentando un sube y baja, ¿verdad? Un sube y baja en nuestra relación matrimonial. A veces esta perspectiva, ¿sí?, nos hace tener un entendimiento de nuestra relación no muy claro. Mire, le explico. Porque cuando en las ocasiones que nosotros estamos en la parte más alta, ¿verdad? ¿Qué es esta parte alta? En la parte donde disfrutamos mucho nuestra relación matrimonial, donde nosotros estamos disfrutando de una armonía, de una buena relación, ¿verdad? Imagínese usted, hermana, se siente maravillada de esa relación y dice, es que tengo un marido increíble, ¿verdad? Quizás no sea el más guapo, pero es increíble, ¿verdad? Es el mejor, ¿verdad? O su esposo diga, usted varón diga, es que tengo una esposa excelente, tengo la esposa excelente, una relación donde, mira, no hay nada que nos impida deleitarnos en el uno en el otro, ¿verdad? ¿Y qué decimos? Mi diagnóstico de mi matrimonio es que tenemos el matrimonio ideal. Ha habido momentos en su matrimonio que quizás usted se expresó así. En otros momentos, por supuesto, la inercia nos hace descender, nos hace ir hacia abajo en que le digo, un sube y baja, ¿verdad? Ahora vamos hacia abajo, ¿verdad? Y cuando estamos en los niveles bajos de nuestro matrimonio, ¿verdad? Decimos, ¿cómo me vine a meter a esta relación? ¿Verdad? Esas expresiones que a veces usted ha dicho, ¿cómo me vine yo a relacionar con esta mujer tan conflictiva? ¿Verdad? Quizás algunos han expresado, ¿verdad? Es que vivimos en puros problemas, ¿sí? ¿Qué nos pasó? ¿Qué pasó con nosotros, verdad? Ahora somos puros pleitos, no hay felicidad, ya estamos totalmente infelices el uno con el otro, ¿verdad? Definitivamente tocamos fondo, ¿verdad? Decimos así. Nuestro diagnóstico del matrimonio en esos momentos es, somos un matrimonio en problemas, somos un matrimonio arruinado, ¿sí? Mire, la realidad es que a causa de esta perspectiva, pues no nos es posible ver más allá de las emociones del momento, ¿sí? Las emociones del momento y que no alcanzamos a ver más allá, pues nos está impidiendo evaluar correctamente el matrimonio, ¿sí? Y es que evaluar el matrimonio
en esos tiempos donde todo está bien, donde su mundo es feliz, ¿verdad? Donde en su mundo todo parece felicidad, no es lo adecuado, no es lo ideal, ¿sí? A veces también en esas temporadas difíciles, ¿verdad? Donde estamos atravesando la pesada carga del pecado, ¿verdad? En los problemas, en nuestras luchas, ¿verdad? Pues lo único que pasa es que esto no nos permite tener una opinión correcta. Nuestra opinión, a causa de estas emociones, es engañosa, ¿sí? Y podemos caer en idealizar esos conceptos, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Mire, en el matrimonio continúa siempre ese subir y bajar siempre, siempre continuará, siempre habrá eso en nuestras relaciones matrimoniales, ¿sí? Y a veces será tan intenso que el matrimonio se va a tambalear, ¿sí? Pero mire, el matrimonio está sostenido y firmemente ha sido desde lo alto. El matrimonio bíblico está sostenido de parte de Dios. La gracia de Dios no lo dejará caer, ¿sí? ¿Esto a causa de qué? Mire, es que hay algo maravilloso e increíble en el matrimonio. Es un misterio muy profundo, así como lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Vamos a Efesios capítulo 5, versículos 31 y 32. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Esto es lo maravilloso y profundo del matrimonio. El matrimonio ilustra la manera en que Cristo y la Iglesia son uno. ¿Sí? El matrimonio hace referencia a esta unión. Todo matrimonio, no importa cuánto suba o cuánto baje, ¿sí? Y esto a causa de nuestro pecado, ¿verdad? No importa cómo esté, en qué condición esté, todo matrimonio es importante para Jesús. Dios diseñó el matrimonio, ¿sabe?, para ser una imagen. ¿Qué es esto? El matrimonio tiene que reflejar una imagen. El objetivo de Dios es que nuestro matrimonio refleje de manera más exacta la imagen de Jesús. En nuestro matrimonio, la imagen o el retrato de Cristo y su novia debe de ser, fíjese, lo más nítido y lo mejor definido posible. Y esto, pues, hoy nos llevaría a hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué tan bien definido, qué tan bien enfocado, qué tan nítido es el retrato de Jesús que estamos reflejando nosotros como matrimonio? Es importante que hoy ustedes se lo pregunten. Mire, tenemos que ampliar la visión de lo que es el matrimonio, ¿sí? El matrimonio es un concepto que a nosotros como creyentes lo tenemos que fundamentar en la Escritura, ¿verdad? Mire, hay un teólogo que mencionó lo siguiente acerca del matrimonio. El teólogo alemán Bonhoeffer dice que el matrimonio es mucho más que tener amor el uno por el otro, ¿eh? Es mucho más que el amor que ustedes sienten como hombre y mujer, ¿sí? Porque mire, en el amor usted sentirá que alcanza el cielo. Cuando hay amor en ese matrimonio, usted sentirá que alcanza ese cielo, pero ¿sabe qué cielo está tocando? ¿Qué cielo está alcanzando? El cielo de su propia felicidad. Pero el matrimonio de Dios, lo coloca en un puesto de responsabilidad, no solo con su esposa, sino con el mundo y con la humanidad, ¿sí? Su amor que sienten ustedes como hombre y mujer, esposo y esposa, su amor es una posesión privada, es una posesión entre ustedes. Pero el matrimonio es algo más que eso simplemente personal que ustedes poseen. Es una posición y es un cargo. Mire, su significado es mucho mayor a lo que todo mundo conceptualiza en el matrimonio como esa unión de amor, ¿sí? El significado del matrimonio es la representación, fíjese, sí de un amor, pero no del amor del mundo, del amor entre seres humanos. Es el amor fiel al pacto entre Cristo y su pueblo.
Este amor fiel al pacto alcanzó su punto culminante, ¿sabe dónde? En la muerte de Cristo por su iglesia, por su novia. Esa muerte fue la expresión suprema de la gracia, que a su vez es la expresión suprema de la gloria de Dios. Y pues esto tiene un valor infinito, innegablemente. ¿Sí? Por lo tanto, cuando Pablo dice que nuestro gran destino final como creyentes, dice que es el gran destino que tenemos es la alabanza de Dios. Mire, vamos a ver cómo él lo expresa en Efesios capítulo 1, versículo 6. Vamos a leer la Nueva Versión Internacional, Efesios 1, versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Para alabanza de la gloriosa gracia de Dios, lo parafrasearíamos así, ¿sí? Parafraseándolo es alabanza de la gloriosa gracia de Dios. Este es nuestro destino como creyentes, como parte de su familia, ¿sí? Nosotros que hemos sido redimidos. Esto definitivamente eleva de una manera tan alta al matrimonio, porque aquí Dios muestra excepcionalmente lo más alto de la gloria de su gracia. Mire, vamos a Efesios 5, versículo 25. Ahí veremos cómo Cristo amó a la iglesia, Él entregó su vida por ella. Efesios 5, 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En este momento tenemos que reconocer que el matrimonio no es un concepto humano, no es algo que haya nacido en el corazón de los hombres. Vemos entonces este propósito que engloba lo que es esta relación que Dios planeó, ¿sí? El matrimonio es algo que expresa esa unión de Cristo con su iglesia y la magnitud de esa unión y esa entrega de Cristo por ella. Ahora, hemos hablado de este destino final, alabar la gloriosa gracia de Dios, exaltar al Señor, ¿verdad? Pues esto es algo que todos los creyentes debemos hacer. Todos los creyentes somos llamados a glorificar al Señor con nuestras vidas. Todos. Hermanos, hermanas, todos, ya sea casados y ya sea también solteros, ¿sí? El Señor nos lleva a considerar algo importante en Marcos 12, versículo 25. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. El Señor entonces nos recuerda que el matrimonio humano no existe después de la muerte, ¿sí? El matrimonio humano no es para la eternidad, ¿sí? La sombra del cumplimiento del pacto entre el esposo y la esposa cede su paso a la realidad del cumplimiento del pacto entre Cristo y su iglesia glorificada, ¿sí? Esto es parte de esa gran dimensión de lo que representa para nosotros el matrimonio, ¿sí? Sí, es hermoso, es glorioso, tiene un gran significado, pero tiene que ceder el paso después de la muerte, ¿verdad? Para que se enfoque la atención entre Cristo y su iglesia glorificada, ¿sí? Por lo tanto, cada creyente, ¿sí? Ya sea casados, esposos, esposas, también los solteros y las solteras, ¿verdad? Mire lo que nos dice Mateo 13:43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Su perfección magnífica apunta hacia la gloria de Cristo, ¿sí? Y mire, en aquel tiempo, en el tiempo venidero, nuestros cuerpos de los creyentes serán restaurados, toda la creación se unirá con los hijos de Dios en ese gozo eterno que nos dice Romanos 8:21. Vamos a Romanos 8:21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción
a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esto es a lo que apunta, ¿verdad? Esto es a lo que se dirige, ¿sí? Lo que nosotros hoy debemos de tener como objetivo, como finalidad, ¿verdad? Esto lo vemos en la Escritura, ¿sí? Y esto nos hace comprender que, por supuesto, el matrimonio, el romance, la sexualidad, la procreación que involucra todo lo hermoso en el matrimonio, por supuesto, son regalos de Dios. Regalos de Dios, pero como estamos viendo a través de la Escritura, son regalos temporales, hermano. Solo son temporales, ¿sí? El matrimonio es importantísimo, es maravilloso, es creación de Dios, pero todo lo que conlleva ese matrimonio es temporal. No forman parte de la vida venidera. Ahora, esto que le digo, el romance, el tener un matrimonio, el tener sexualidad, procrear hijos, fíjese, no está garantizado, ni siquiera está garantizado para que lo tengamos en esta vida, ¿eh? ¿Sí? No está garantizado para todos, ¿sí? Por lo tanto, el matrimonio, como vivir como soltero, son un camino posible para todos nosotros que somos creyentes y vamos como peregrinos en esta estrecha senda que nos lleva a la gloria, al paraíso de Dios, ¿sí? Todos estamos involucrados en esta misión de glorificar a nuestro Señor y nos dirigimos en ello, ¿sí? Ya sea casados, ya sea solteros y todas las cuestiones que están relacionadas a esto, ¿sí? Le digo, aún lo hermoso que conlleva el matrimonio es temporal, recuérdelo. Estas vivencias que hoy tiene como matrimonio y usted tanto aprecia, recuerde, son temporales y recuerde también, no están garantizadas para todos y no todas están garantizadas en esta vida, ¿sí? El matrimonio es temporal, ¿sí? Ahora, en el caso del matrimonio, como hemos visto, el matrimonio nos hace ascender a esos lugares hermosos, asombrosos, a niveles asombrosos en una relación, ¿verdad? Donde nos sentimos tan envueltos en esa unión del esposo y la esposa, ¿verdad? Pero también el matrimonio nos hace llegar a las profundidades más difíciles, ¿sí? Y mire, esto nos hace entender que hay cosas muy dulces que podemos experimentar, pero también con el matrimonio vienen situaciones muy amargas, muy dolorosas, las cuales tenemos que enfrentar. Pero aún así, el matrimonio es un regalo de Dios. Y mire, digamos que el matrimonio es un muy buen regalo de parte de Dios. Tenemos que considerar que el mundo es un mundo caído en el mundo en el que vivimos, ¿sí? El pecado abunda, ¿sí? El obedecer, la obediencia nos cuesta mucho, ¿verdad? Y lo que más podemos esperar y siempre esperamos es que pues padezcamos sufrimiento, ¿sí? Ahora, en medio de este mundo, ¿sí? Mire, tenemos que basarnos en nuestras realidades, ¿sí? Fijémonos ahora en esta realidad de este mundo. Se dice que nunca ha existido una generación que tenga una perspectiva del matrimonio lo suficientemente alta, ¿eh? Se dice que nunca ha existido una sociedad que valore realmente el matrimonio como lo que es, ¿sí? Porque, mire, entre la visión bíblica del matrimonio y la visión humana, tenemos un gran abismo. En estos tiempos, definitivamente, hay un gran abismo. Siempre lo ha habido, ¿sí? La perspectiva que tiene el mundo y la perspectiva que tiene la Biblia del matrimonio son totalmente distintas, ¿sí? Se dice que algunas culturas antiguas respetaban la importancia y la permanencia del matrimonio mucho más que otras. Ahora, pensemos en nuestra propia cultura. En nuestra cultura hemos llegado a tener una actitud hacia el matrimonio del tipo del a ver si funciona, ¿no? O pues mientras no suceda otra cosa, pues aquí seguimos, ¿no?
o que es algo adaptable, según las modas, ¿sí? Así se ha llegado a considerar el matrimonio. Esta es una actitud tan limitada y tan informal que hace que la visión bíblica del matrimonio a la gente le parezca hoy, a la gente le parece ridícula la perspectiva bíblica del matrimonio. Para la gente es una visión incomprensible, ¿sí? La gente del día de hoy, el matrimonio se le hace totalmente incomprensible. Y mire, esto es muy parecido a lo que pasaba en los tiempos de Jesús, ¿sí? Pero bueno, nuestro caso está peor, ¿verdad? Pero mire, cuando Jesús habló a sus discípulos y les mostró cuál era la perspectiva del matrimonio que Dios planeó y lo que Dios quería para su pueblo, como que ellos vivieran en un matrimonio, ¿sabe cuál fue la respuesta de sus discípulos? Recordemos, vamos a Mateo capítulo 19, versículo 10. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Mire, digámoslo así. La visión de Cristo acerca del significado del matrimonio era totalmente diferente a la percepción que tenían sus discípulos, ¿sí? Los discípulos no podían concebir que esa perspectiva de Cristo era algo bueno para ellos. Imagínense, ¿sí? Esa visión que tenía Cristo del matrimonio era una noticia hermosa, ¿sí? Una maravillosa noticia, pero los discípulos estaban realmente cegados, decían, no lo podemos comprender que el matrimonio sea de esas dimensiones, ¿sí? Fíjese, ellos mismos, los discípulos del Señor, que vivían bajo el mundo judío. Usted, de alguna manera, tiene un conocimiento, ¿verdad? Y sabe que el pueblo judío, por muy escaso conocimiento que alguien pudiera tener como judío, ¿verdad?, era gente que trataba de vivir de una manera muy sobria, ¿sí? Lo más apegado a la ley posible, ¿sí? Gente que sabía que se desenvolvía en la presencia de Dios. Ellos vivían bajo el ambiente de la ley, ¿sí? Eran una cultura, no era, vamos a llamarle una cultura desenfrenada, ¿verdad? Pues a ellos mismos la visión de Cristo del matrimonio era incomprensible, ¿sí? El matrimonio que Dios diseñó, que Dios había diseñado para esa cultura era incomprensible. Ahora imagine, ahora pensemos, ¿sí? Para nuestra cultura moderna, ¿sí? Mire, pongamos esa perspectiva. Si para ellos, como judíos, y de esa manera tan sobria que vivían, ahora imagínense nosotros, nuestra cultura moderna, ¿sí? De este 2022, ¿sí? En el ambiente en el que nos desarrollamos, ¿verdad? Donde nuestro ídolo principal es el egoísmo, el yo primero, satisfacer mis propias necesidades, la autosuficiencia, ¿verdad? Donde nuestra mayor adoración es nuestro entretenimiento, ¿verdad? Que nosotros buscamos satisfacer nuestro entretenimiento con las películas, la televisión, el internet, ¿verdad? Todo esto, donde en esta sociedad en la que vivimos, la sexualidad se vive de una manera desinhibida, totalmente desenfrenada, ¿verdad? Por lo tanto, para una cultura como esta, como la nuestra, es totalmente incomprensible lo glorioso que es el matrimonio que estaba en la mente de Cristo. Imagine, hoy Jesús nos diría lo mismo que dijo en aquel tiempo, ¿verdad? Mateo 19, 11 y 12. Entonces Él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. ¿Qué nos está diciendo el Señor? No todos pueden aceptar esta palabra. No todos, ¿sí? ¿Y qué decimos? Bueno, pues sí, así nos quedamos. No, dice, solo aquellos que reciben la ayuda de Dios, ¿sí? Esos pueden aceptar esa palabra. El que pueda, que la acepte, ¿verdad?
El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. El que pueda, que lo acepte. Solo con la ayuda de Dios podemos nosotros adquirir esa correcta visión del matrimonio, la visión que tenía Cristo acerca del matrimonio. Es que mire, nuestro propio pecado, nuestro egoísmo y que estamos esclavizados a nuestra cultura nos hacen casi imposible poder captar lo maravilloso del matrimonio que Dios planeó, ¿sí? Nosotros vivimos en una sociedad que, mire, es capaz nuestra sociedad de defender la relación entre dos hombres y su convivencia sexual. A esa convivencia entre dos hombres le llama matrimonio. A la convivencia sexual sin más cosas de dos mujeres, ¿verdad?, le permite llamar matrimonio. Esa es la sociedad en la que nosotros vivimos. Esto que nos demuestra que hemos llegado definitivamente al colapso de nuestra cultura, ¿verdad? Vivimos en un libertinaje y en una anarquía como nunca. Pero tenemos esperanza en que podamos tomar conciencia y reconsideremos una visión del matrimonio más elevada, más profunda, más fuerte y más gloriosa que lo que nos muestra esta cultura, ¿verdad? Tal vez nunca hemos pensado de esta manera, pero es posible, ¿sí? La grandeza y la gloria del matrimonio están más allá de nuestra habilidad de pensar o sentir, sin la revelación divina ni la iluminación del Espíritu Santo, ¿sí? El mundo no puede saber lo que es el matrimonio si no es que Dios se lo revela, ¿sí? Es lo que le estoy diciendo. Tenemos que aprender qué es el matrimonio, lo tenemos que aprender de Dios, ¿sí? El hombre natural no tiene la capacidad de ver lo maravilloso del matrimonio, sino es que Dios se lo enseña porque Dios lo ha diseñado, ¿sí? Pidámosle a Dios que nos permita a nosotros retomar esta perspectiva del matrimonio, ¿sí? Y nos liberemos, ¿sí? Nosotros como creyentes, hermanos, hermanas, este es el llamado, que como creyentes nos liberemos de esas perspectivas mundanas, profanas, egocéntricas, ignorantes de Cristo, que a veces hemos permitido porque nos hemos dejado invadir por ese romanticismo que a veces parece como que nos embriaga, ¿verdad? Ese romanticismo que nos ha transmitido nuestra cultura en la que vivimos, que no tiene ningún fundamento bíblico. El principio fundamental que debemos nosotros tener es la Biblia. Y la Biblia nos muestra que el matrimonio es obra de Dios, ¿sí? Y el matrimonio, hermanos, hermanas, existe para la gloria de Dios. Y nuevamente, el matrimonio es esa obra de Dios y ese matrimonio, su matrimonio como creyentes, hermanos, ese matrimonio esencialmente es la representación de Dios. Vamos a pedirle al Señor que nos guíe, nos hable, iniciando esta serie, y el Señor nos vaya dirigiendo en este ministerio. Hermanos, hermanas, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque hoy en tu paciencia y tu gran misericordia nos permites recibir nuevamente enseñanza de parte de ti para formar nuestros matrimonios, Padre, para reformar la manera en cómo hemos tenido y cómo hemos conceptualizado esto que tú formaste, Señor. Hoy los que estamos casados, estamos viviendo, Señor, en este modelo, Señor, que tú has diseñado, Señor. Ayúdanos a que sea un modelo digno, un reflejo correcto, un reflejo cada vez mejor definido de Cristo. Ayúdanos, Señor. Solos no lo podemos hacer, Señor. Ayúdanos, Señor, a buscar en tu escritura, Señor. Ayúdanos a perseverar y permanecer, Señor, buscando de tu gracia, Señor, para que tú sigas moldeando nuestras vidas, Señor, y nuestros matrimonios realmente den gloria a tu nombre. En el nombre de tu amado Hijo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén.
Hermanos, damos gracias a Dios por este tiempo y pues si Dios permite, continuaremos la siguiente ocasión. Buenas noches, hermanos. Dios les bendice. Bendiciones.